Listo. Carlos, láncense ustedes. Vale. Empecemos. Comparto mi pantalla. Sí, claro. Vale. Bueno, se ve bien, ¿no? No se me Sí, sí, escucha. sí, muy bien, gracias. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Es un honor. Voy a presentar un caso, como hemos hablado, de un paciente previta joven que estaba intervenido de un LASIK y quiere una independencia de las gafas. Y de manera por hablar, aunque luego lo comentéis, vosotros que sois más expertos, hay ciertas indicaciones según la literatura a la hora de hacer una lensectomía refractiva y cuál pueden ser unos factores más favorables. Pues básicamente pues que el paciente realmente quiera no tener gafas y que tenga una actitud positiva, que acepte el cierto compromiso visual, que se le explique que los resultados pues, pueden no ser 100% garantizados y que lo acepten, que las tareas próximas no sean excesivamente rigurosas, que no nos demande esa tarea tan minuciosa al paciente. Y bueno, aquí la controversia es la moderada alta hipermetropía o la miopía. Dentro de los factores más negativos, pues son los que el que en teoría viene a la consulta y dice, bueno, a mí es que realmente no me importa llevar las gafas, o que son hipercríticos, que ellos nos hablan que quieren una visión nítida, fundamental para ellos, una alta dependencia visual en ciertas condiciones. Y bueno, también siempre se habla de los miopes bajos. Entonces, como ha dicho Joaquín, por introducir un poquito el tema, aunque bueno, todo el mundo ya lo conoce, pero por recordar los criterios famosos de Maeda del Pentacam, el que nos dice que bueno, con el módulo de catarata preoperatorio, que si el astigmatismo pues, es regular, ¿no? Pues planteemos una lente tórica, cuándo usar lentes esféricas o asféricas con, bueno, con estos puntos de corte que él propone y con el astigmatismo irregular, cuándo poner o cuándo no una lente multifocal, ¿no? Con el menor de 0,3 micras, pues podría estar recomendado y mayor de 0,5, pues no recomendado y en medio, pues con consentimiento. Entonces, el caso que hemos hablado, un caso operado en la clínica ya hace un tiempo, paciente operado de cirugía refractiva LASIK, que se le pone una multifocal y tiene una agudeza visual 20-20 lejos y cerca y sin alteración de la sensibilidad al contraste en condiciones mesóticas y bueno, y esto cómo puede ser posible porque bueno, luego lo debatí, pero se dice que, bueno, que la sensibilidad al contraste en estos pacientes pues va a caer y en este caso pues no cae. Entonces, hemos hablado de paciente de 48 años, operado hace más de 5 años, aproximadamente 5 años de LASIK, de unas 5 dioptrías. Aquí tenéis la refracción que presenta el paciente y sobre todo eso, el deseo de corregir esa presbicia. Si nos vamos al módulo catarata preoperatoria, tiene un astigmatismo irregular por debajo de 0,3, pero aquí la controversia es la aberración esférica, que ya sabéis, la aberración esférica positiva que ocurre después de la cirugía miope corneal. El paciente tenía 0,521 y ahí, bueno, ¿quién podría decir que podría contraindicarse una lente multifocal? El paciente se le operó, se le puso una AT-TRI con esta, sabéis que corrige esa aberración esférica, y si fijaros las curvas de desenfoque, de agudeza visual y de sensibilidad al contraste, tanto en fotópica como en mesópica que tenía el paciente. Eh, ¿Qué pasó? Pues la realidad es que se le midió la pupila con el queratograph. Realmente la pupila en visión mesópica no superaba los 3,9 milímetros. Y esto realmente se puede modificar con el Pentacam. El Pentacam por defecto te da la aberración esférica a 6 milímetros, pero uno puede ajustarle. Realmente la aberración esférica de este paciente pues no era tan alta y de ahí que este rendimiento podría ser bueno. Esto, como hemos dicho, lo publicó Joaquín hace unos años en esta revista y pues, quien quiera, pues se lo podemos compartir. Y bueno, como conclusión del caso es que, bueno, que podría ser recomendable siempre medir la pupila, también en condiciones mesópicas, y de ahí saber cuál es la aberración esférica real que tiene nuestro paciente como uno de los criterios más a la hora de implantar una lente multifocal. Os dejo la pantalla, dejo de compartir.
No se escucha, Juan, ¿no? está mutado. Activa. Perdón, sí, sí, abro el micrófono es mejor, ¿no? Es muy interesante el caso, Carlos, la verdad, y es uno de esos eternos problemas de cómo manejar la presbicia, ¿no? Y más con alguien que además tiene problemas de catarata, se suman varios de los problemas con la aberración. No soy precisamente el experto en el tema, así es que, bueno, en ningún orden, ¿eh? Acuérdense que esto es muy libre de plática, va, viene Julio, Jorge, Joaquín, por favor, siéntese con la libertad de intervenir, ¿no? Si pudiese, bueno, sí, digo, el caso muy, muy interesante, la verdad, y se está convirtiendo en algo muy común, vamos, por el número de personas que se han sometido a cirugía refractiva. Justo, si hacemos cálculos de cuándo empezó la cirugía refractiva, se acordarán Van y Joaquín, porque son los que tienen esa edad, que cuando empezó eso, yo soy más joven, he empezado un poco después, ¿no es cierto? A ver, estamos haciendo refractiva, al menos en México, Joaquín, desde el 95, 96, que llegó el Excimer. Entonces empezamos a ver ya estos que se operaban jóvenes, hoy son presbitas, como señalaba Van, estamos teniéndolos mucho más frecuente. Entonces, creo que es un tema que hay que ponerle atención porque lo veremos, al menos los que nos dedicamos a la práctica, yo diría en general de segmento anterior, pero también un oftalmólogo que hace práctica integral o el comprehensive, como dicen los americanos, la verán, ¿no? En la oftalmología general, porque llegarán. Y yo comentar también ahí que justo acá estamos cerrando un estudio para ver si lo hemos mandado ya a publicar. Bueno, estamos en el ida y venida de los artículos, como siempre, sobre si el LASIK acelera la presentación de catarata. Y parece ser que sí. Tampoco una cosa extraordinaria, sino cierto tiempo. Entonces, también ese es otro factor que lo veremos también un poco más temprano con las presbicias iniciando, que veremos esta presentación de pacientes con catarata. Lo quería comentar, compartir con la audiencia, con los que nos están viendo, que hay que ponerle mucho más atención. Y luego ya viene el manejo de la presbicia, ¿no? Que cómo vamos a manejar en estos pacientes, no solo la catarata, sino creo que es el tema, la presbicia. Nosotros, por alguna razón, tenemos, y aquí más bien la pregunta es a Joaquín y a Oscar, mucho más hipermétropes acá en estas tierras norestenses de México, mucho hipermétrope y justo, pero también hay que ponerle el tema, y creo que es el eje, atención a las aberraciones, el tipo de aberraciones que se generan en uno y otro. No sé, algún comentario tuyo, Joaquín, o de Pan, o Carlos. Sí, yo creo que, bueno, un saludo a todos. Me hace mucha ilusión estar con gente tan querida y tan respetada, Van, Jorge, Julio, Carlos. Probablemente lo interesante de esta charla es dar un paso atrás o un par de pasos atrás para tener el big picture, ¿no? Sí, De la práctica que muchas veces tenemos en nuestro día a día, porque estamos acostumbrados a ir a congresos, ves presentaciones de cómo funciona una lente u otra a corto plazo con una muestra pequeñita, agudeza visuales, lejos, intermedia y cerca y arreando, vamos a tirar para adelante. Y en algunos casos salen al mercado lentes que ni siquiera tenemos dónde agarrarnos para, sino simplemente con el perfil óptico, en fin, cosas eh, que son de harto dudosa a la hora de nuestra práctica que nos puedan ayudar y eso, en fin, muchas veces es motivo por lo menos mío de queja. Con respecto a lo que hemos estado hablando. Yo creo que este apartado que nos propone Van de casos complejos o poco frecuentes, yo creo que llevan asociado el hecho de quizás no tener generación suficiente de evidencia para soportar nuestra toma de decisiones. Y eso es Así un es. problema y yo creo que hay que darle cierta docencia o ciertas recomendaciones a los que nos estén escuchando al respecto, ¿no? Este tipo de casos que pueden ser complejos, que te va a la literatura y no tienes casi ni dónde agarrarte, qué hacer, ¿no? Y luego lo que ha comentado Jorge me parece importantísimo también, ¿no? ¿Cuáles de nuestras prácticas que hemos tenido en el pasado o incluso las que estamos teniendo a día de hoy pudieran generar problemas a futuro? Él ha estado comentando un aspecto interesante, ¿no? Que es cuando empezó la cirugía refractiva, ya, la láser corneal. Es que no quiero ni acordarme de cuando se hacían
queratotomías radiales y esos pacientes en qué situación han ido quedando, ¿no? Pero Soy culpable, yo también hice cirugía radiada, o sea que la tenías complejidad. razón, Jorge, sí peino canas. Entonces, bueno, en aquellos tiempos eran zonas ópticas muy pequeñitas, eran aberraciones esféricas que se generaban importantes, como las que habéis estado viendo. Yo creo que lo interesante y esto siempre tenemos que tenerlo metido en la cabeza. Como pregunta, se me ocurre, oye, nuestros pacientes con la esperanza de vida que van a tener a largo plazo, esas lentes que estamos implantando, multifocales, difractivas, pudieran afectarles y luego en el futuro pueden generar patologías que disminuyan la sensibilidad al contraste, como pueden ser degeneraciones maculares o glaucoma y tal. Yo creo que es importante que esto nos lo preguntemos en el día a día. Y entrando un poco ya de lleno en el caso clínico, pues bueno, nos ocurría ese caso, ¿no? Habéis visto aberraciones, una aberración esférica que estaba por encima de 0,5, que Maeda, a nivel teórico, con fórmulas de óptica física, nos vendría a decir cuándo no. Fijaros, ¿por qué Maeda pone esos puntos de corte? Pues está chulo ver que Maeda lo que hace es una transposición de ver qué puntos de corte de aberración esférica pudieran generar un desenfoque, un blur, una visión borrosa, que pudiera ser mayor de 0,5 dioptría. Entonces él viene a decir, a partir de 0,5 micras de cualquier astigmatismo irregular de aberración esférica, ya puede generarse esa sensación nublada, borrosa, y no sería recomendable operar a esos pacientes. Lo teníamos en mente, pero el paciente insistía constantemente, fijaros, ahí hay un sesgo. Los pacientes que han sido, y ya saco a colación lo que dice Jorge, los pacientes que se operan de cirugía refractiva en el pasado y ahora suelen tener un sesgo porque suelen ser pacientes que quieren estar sin gafas, que le dan mucha importancia probablemente a la calidad visual, y eso puede hacer un sesgo de que luego acudan a operarse de cirugía de catarata y puede ser un factor de confusión antes de la cuenta que el resto de la población. Entonces es importante cuando se hagan estudios así de tipo observacional descriptivo el poder controlar esos posibles factores de confusión, como puede ser ese sesgo de selección. Entonces vimos que insistía mucho tal. Y, sin embargo, cuando medíamos la aberración esférica, la pupila que él tenía, y no lo que nos dice Pentacam, que mide la aberración esférica a 6 milímetros, su pupila era bastante menor, la aberración esférica caía por Sí. debajo de esos 0,3, con lo cual pues tomamos la decisión consensuada con el paciente. Yo creo que esta es la clave. Cuando no hay evidencia, hay que tener dos opciones. La primera, no hacer daño, y el principio de prudencia. Y desde luego consensuarlo con el paciente, que es lo que le dijimos. Le comentamos, mira, no consideramos que pueda ser un buen implante, pero también queremos comentarte esto. No hay evidencia, pero a tu pupila disminuyen esas aberraciones. Bueno, si quieres que lo planteemos, lo valoremos consensuadamente, él insistía mucho y vimos como en el postoperatorio las curvas de desenfoque de agudeza visual, de sensibilidad al contraste eran positivas, porque este tipo de lentes con pupilas pequeñitas, siempre que no sean por debajo de 2,5, el comportamiento, el rendimiento visual es excepcional. Y es un poco la conclusión de este tipo de casos, ¿no? Yo creo que no lanzarnos a hacer barbaridades, siempre que haya evidencia, seguir la evidencia, siempre que no haya evidencia, el principio de prudencia, pero tiene que ser tomada una de las claras, de las tres pilares de la medicina basada en la evidencia, es la literatura científica, las pruebas, la siguiente es la experiencia clínica que existe y luego los valores y los intereses del paciente, el equilibrio en esos tres pilares. Parece muy acertado los comentarios, Joaquín, sobre todo la evidencia, ¿no? Para eso existe, pero hay como degeneración marginal pelúcida. No hay, bueno, pues entonces, ¿qué hago, no? Y esta idea de entre los colegas comentar los casos, cada vez empieza a tomar más auge. Antes era, yo soy, lo sé todo, ¿no? ¿Cómo voy a preguntar? Creo que es extraordinario incluso formar esos grupos de interés para los que nos van a escuchar después, sobre todo los colegas más jóvenes que a veces les da miedo decir cómo porque se pueden meter en muchos problemas y puede ser un paciente que en México le decimos el paciente alacrán, no te lo quitas encima, ¿no? Está ahí constantemente porque no hablamos con él y no le explicamos las cosas adecuadamente o queremos ser muy aventureros. Yo les digo que son cirujanos cowboys, ¿no? Lo hacen de todas formas y se pueden
arrepentir, ¿no? Entonces sería una de las cosas que yo diría eso de poder tener esos grupos de interés y comentarlo con colegas, que sería muy bueno, que es lo que va a hacer Jorge, ¿no? Pero quiero escuchar, bueno, Jorge, tú estás levantando la mano y luego escuchamos a Julio y a Carlos a ver qué opinan de este caso, ¿no? No, digo, resaltar algunas cosas que decía Carlos en su presentación, las ha refrendado Joaquín. Uno, hay que conocer bien el paciente. Y Joaquín lo escribió muy bien, que yo intentaba eso, lo ha hecho mejor Joaquín. Este paciente posoperado refractivo es un paciente que ya busca solución. El solo hecho que se haya operado refractiva, le gusta la tecnología, le gustan los avances, bien se puede hablar con él de los planteamientos y las implicaciones que esto puede tener. Y Carlos lo decía, hay que conocer al paciente, saberle bien qué se dedica, qué actividades. Y toma más relevancia con esto que decía Joaquín, del tamaño de la pupila. ¿Cómo medimos la pupila? Porque sí, ya los nuevos equipos de preevaluación, y ahorita estoy ensayando uno de estos multiplataforma, Julio y yo estamos ahorita justamente por aquí en el grupo, te dan diferentes pupilas y ves cómo se comporta. Las abrasiones en general no cambian, sino se manifiestan mejor. Y a lo mejor, Joaquín, asomarse a la función de, ¿cómo le llaman? Spread point function, es decir, la del punto, qué tipo de imagen, y vemos que varía grandemente dependiendo del tamaño de la pupila, porque va muy relacionada a la calidad de visión que puede tener un paciente de estos. En resumen, tener esta evaluación muy acertada, muy juiciosa, dirían los colombianos, sobre el paciente y luego discutirlo con él. Y el tema del consenso, es decir, nosotros aquí afortunadamente estamos en un grupo, discutimos, tenemos, y esta es una práctica que vienen de los oncólogos, el tumor board discussion, es decir, cuando casos, no los habituales, sino los casos que se salen un poco, se discuten, se ven que puede ser alguna y otra, siguiendo un poco lo que decía Joaquín, es decir, basada en la evidencia no es solo de los papers, es las expectativas del paciente, que ya lo mencionamos, conocerlo bien, pero la tercera es la experiencia. Y a mí me gusta mucho una frase que es el título de un libro que es We are smarter than I. Nosotros somos más listos que yo. ¿Por qué? Porque al discutir podemos tener, oye, estoy solo. Bueno, hay muchos chats, hasta de un chat de amigos, por ahí hay varios incluso que se discuten casos, entonces te pueden ayudar a solucionar o siempre hay la manera de presentar algunos casos. Por ahí va mi comentario. Julio, Carlos. Julio o Carlos, ¿qué comentan ustedes que son los más, como dicen, hombre, que los más chavos en el grupo? Sí, buen día, saludos a todos. Yo creo que sí es bastante dependiente del paciente. O sea, a veces vemos que hay pacientes bastante contentos, inclusive con resultados un tanto adversos. Yo creo que definitivamente esto pues platicar del paciente, las expectativas de la cirugía nos ayuda bastante para evitar tener posteriormente inconformidades con el paciente. Ahora, definitivamente son casos difíciles y por ende pues no hay una guía escrita para estos casos. Sin embargo, pues bueno, bastantes pacientes pueden obtener resultados bastante satisfactorios, al menos para sus actividades diarias. Carlos, ¿tú qué opinas? Bueno, tú estuviste involucrado en el manejo, así es que a lo mejor también Sí. puedes criticar a Joaquín, puedes decir que fue equivocada la decisión o lo que fuera, ¿no? No, 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 nunca, nunca. No, o sea, a mí me gusta mucho lo que ha dicho Joaquín, o sea, independientemente del caso este en particular, yo creo que es verdad que hay veces pues, que no hay evidencia y que hay que hablar también el principio de la prudencia y hablar con el paciente. También yo creo que llegamos a día de hoy a un mundo en el que ya hay una medicina no tan paternalista, ¿no? Sino que compartimos también, la explicamos con los pacientes. Dentro de esto, a mí es que me gusta mucho explicarle todo a los pacientes, y muchas veces le hago hasta dibujos, ¿no? De las curvas de desenfoque, no solo vemos en los congresos, pero el paciente muchas veces no lo entiende, ¿no? Ah, y ahí también me genera mi incertidumbre, que le explicas todo, pero hasta qué nivel de compresión puede llegar a alcanzar. Ese es un tema y un dilema que a mí me apasiona y, y no sé, quiero que también que me digáis vuestro punto de vista, porque yo creo que se intenta explicar mucho y no sé hasta qué nivel siempre
la acaban entendiendo y luego puede ser motivo de que no esté tan contento en el postoperatorio.